esta primera intervención, quisiera decir algo sobre este elefante del que hablaba. ¿Y de qué estamos hablando? Mi conferencia muy sencilla y esencial para puntualizar los elementos fundamentales de la autoridad y del poder. Realmente muy base, esas cosas aburridas que nos hacen dormir a todos. Bueno, tratamos de hacerlo. Y para justificar un poco esta opción de la WISG, me parecía importante hacernos una pregunta. ¿Por qué hemos pensado en hacer este encuentro? Y seguro todas nos recordamos la carta del Santo Padre en agosto, dirigida a todo el pueblo de Dios, donde Él nos dice, sin medias palabras, entra en el corazón de la situación actual que la Iglesia está viviendo con esta expresión: si un miembro sufre, todos sufren con él. La gran novedad y aporte de innovación de esta carta a nuestro camino eclesial es haber creado por primera vez una trilogía en torno a esta situación de cansancio, de abuso, que es el abuso sexual, el abuso de poder y el abuso de conciencia. Esto es muy importante. Por primera vez se habla de una realidad que tiene tres componentes distintos, pero que están juntos en esta situación de cansancio que vive la Iglesia. La conocemos, esta carta. Lo que es interesante es que estas tres formas de abuso luego son explicadas con esta expresión que da miedo. Y dice, todo esto manifiesta con claridad un modo anómalo de comprender la autoridad en la Iglesia. Es muy fuerte lo que dice el Santo Padre. Es como decir que los abusos que ha habido, que sean sexuales, de conciencia, de poder, en realidad están unidos en una única fuente, que es el ejercicio del poder, el ejercicio no correcto de la autoridad. Cada uno de nosotros puede decir, no soy yo la persona que ha realizado estos actos de abuso sexual, abuso de conciencia, abuso de poder. Seguro no somos nosotros, pero es verdad al mismo tiempo que somos todos parte de un solo cuerpo que ha realizado estos actos primero, y luego somos quienes están llamados a desarrollar un servicio de autoridad. Por eso, que Dios nos libre ser aquellos que realizan estos actos, pero al mismo tiempo es bueno tener cuidado, prestar atención para que esto no suceda. Además, como pongo ahí a la derecha en gris, parece muy interesante el título. No solo nos quisimos ocupar de poder, porque el ejercicio anómalo del poder puede llevar a abusos y es peligroso. Por eso hay que prestar atención, pero en realidad lo que quisimos hacer con este encuentro, que tiene un significado más profundo y que no es solo preservarnos de los peligros,
sino educarnos, es hermoso el título, al ejercicio bueno y justo del poder, porque queremos repetirlo, aunque tantas veces, al menos en nuestros contextos, hay una especie de dinamismo. Como es difícil, como implica un riesgo, como el elefante es muy grande, es una metáfora, como es muy difícil, comprometedora, ¿sabes qué hacemos? Hacemos como si el poder no existiera. Es decir, redimensionamos el rol del poder en función de esto. Y entramos en procesos que no son procesos de servicio y autoridad, sino de algún modo renuncia al servicio de autoridad, porque efectivamente es complicado. Yo soy la última de la clase, podríamos decir, pero actualmente estoy en una estructura de autoridad, soy consejera general y puedo decir de verdad que es muy difícil ejercitar un rol de autoridad. En cambio, nuestro encuentro quiere ayudarnos a decir, no hagamos como si no existiera esta realidad del servicio de la autoridad, porque vivimos bajo la ley del espíritu, porque vivimos una realidad nueva donde en Cristo Jesús somos todos hermanos, etc. No, lo que nos propone el encuentro es educarnos a un ejercicio bueno y justo. Eso es muy hermosa esta expresión, un ejercicio bueno y justo del poder. Esto quiere decir un modo particular de ejercitar la autoridad. ¿Qué es lo que es bueno según nuestra fe y nuestra tradición eclesial? Lo bueno es lo que constituye un bien para todos. Retomando la Laudato Si, un bien común. La Laudato Si nos dice, el bien común es aquel donde se ofrece a todos las condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a los individuos poder alcanzar la propia perfección plenamente, rápidamente, velozmente. Laudato Si número 156. Esto es lo que es bueno. Esto es el modo bueno de ejercitar el poder al servicio del bien de todos. Un poder que ayude a todos, en nuestro caso todas, a alcanzar la perfección de la propia vocación. Por eso la pregunta correcta que tendríamos que hacernos en nuestros círculos de autoridad tiene que ser: las opciones que realizamos son opciones que ayudan a vivir la plenitud, la perfección de la propia vocación. Vamos a distraernos un poco. No escuchen tanto lo que digo yo, sino hagámonos esta pregunta. ¿Cuántas veces en nuestros consejos, allí donde hay que tomar decisiones, casi por automáticamente nos hacemos otras preguntas? Más bien, ¿cuál sería el beneficio de esta opción o la ventaja de tal otra? O bien, ¿y cuántas veces
dejamos de lado esta pregunta fundamental. Esta es una opción que nos hace llegar a la perfección de nuestra vocación o no. Para esto sirve la autoridad. No solo se nos pide un ejercicio bueno, sino también un ejercicio justo. Ya otra vez hice una presentación semejante, pero hay muchos rostros nuevos también. ¿Qué cosa es lo que es justo? Muchas veces pensamos que lo justo es simplemente lo conveniente, lo que es oportuno. No, jurídicamente y eclesialmente, cuando se habla de justo, quiere decir lo que es propio, apropiado, lo que es de la competencia de esta realidad. Sería bueno si al final del encuentro, si cada una volviera a casa sintiendo este deseo de mirar los primeros artículos de nuestras constituciones, donde estoy segura, pongo las manos al fuego, que en todas las constituciones se dice cómo comprendemos la autoridad, cuál es el objetivo, cuál es la tarea de la autoridad. Y en este seminario nos las vamos a ayudar a ser súper expertas, como un curso de management para ver cuál es la mejor a mandar a sobre los otros, sino educarnos a ver lo que es bueno y justo, con el único objetivo de la plenitud de nuestra vida consagrada. Es muy interesante cuando se estudia la autoridad en la Iglesia, se ve enseguida que la autoridad ha sido siempre considerada en la Iglesia, nunca hubo una época sin autoridad. Algunos dicen son estructuras que surgieron más tarde, no es verdad, siempre hubo alguna estructura, pero lo que es interesante es que esta estructura organizativa tiene dos finalidades. Uno, crear vínculos de comunión desde siempre. Siempre ha habido estructuras de poder y desde siempre estas estructuras de poder han tenido como único objetivo crear la comunión, crear lazos. La Iglesia, fundada sobre los sacramentos y la palabra de Dios, siempre ha tenido estructuras que han ayudado a la comunión. La sinodalidad de la que hablamos el año pasado, que hoy también estamos considerando mucho porque el Papa lo ha repropuesto, implica que esta sinodalidad siempre ha estado presente en la Iglesia como comunión. Segundo, la autoridad en la Iglesia, siempre con esa finalidad de comunión, ha tenido otra nota característica que es una modalidad de redención, como dice Jesús. Entre ustedes no sea así. Siempre se ha buscado no asumir el estilo de las estructuras de autoridad, sino que en la Iglesia se ha querido vivir estas estructuras de autoridad de un modo redimido. Elizabeth va a hablar de vino nuevo en odres nuevos, porque este documento pide a la vida consagrada dar pasos de cambio, como vino nuevo en odres nuevos, pero al proponer pasos concretos, se parte de la autoridad.
la autoridad no es una estructura meramente organizativa. Un superior mayor, un consejo general, un superior provincial, un consejo provincial, no pueden ejercitar su servicio en términos meramente organizativos. No es esto lo que se pide a la Iglesia. Cuando el Papa nos pide expresar la dimensión profética de la vida consagrada, sugiere dos fundamentos. El modo de administrar el dinero, los inmuebles, ahí tenemos que ser profetas, y el modo de administrar la autoridad. También habla de la formación. Son estos los tres ámbitos fundamentales en los que se nos pide decir cuál es la naturaleza de redención de la vida consagrada. Como dice Jesús, entre ustedes no sea así. La autoridad no es para nosotros una estructura inevitable. Bueno, hay que organizarse, quién manda, quién hace esto, quién hace lo otro. No, no es una estructura inevitable que no tiene importancia teológica, comunionalmente aún dañosa, no, sino que es una forma que responde a la sabiduría de la encarnación. En la elección de Dios de hacerse hombre, todo lo que es humano es posibilidad de expresar la presencia de Dios. La autoridad comprendida como espacio de encarnación, de realización concreta de nuestra forma de vida consagrada. Entonces, la primera cosa que quería hacer es explicar los términos. Si esta era la introducción para comprender la autoridad, ahora lo fundamental es explicar los términos. ¿Qué se entiende cuando se habla de autoridad? ¿Y qué se entiende cuando se habla de poder? Porque de esto estamos hablando. Porque a veces es como que nos sentimos en dificultad cuando tenemos que hablar de estos términos, porque en el fondo no comprendemos el sentido y su valor. Por eso, lo que quisiera hacer es justificar el empleo de estos términos. El primer término, expresión, es autoridad, que para nosotros tiene la forma clara de la exusía, es decir, la participación en el señorío de Jesucristo, a la señoría de Jesús resucitado. Por eso tenemos este cuadro de Pietro de la Francesca, donde el Señor se muestra como Kyrios, donde dice con este estandarte que es el Señor de la historia. Entonces, para hablar de autoridad es hablar de un poder que participa de la economía de la salvación del Señor. Es hablar de un poder cuyo objetivo es la edificación del reino de Dios, que es un reino de justicia y de paz. Entonces, la autoridad exusía en la Iglesia es una autoridad divina y es también una autoridad eclesial. Divina, porque como dice Pablo en Romanos, viene de Dios. No hay autoridad que no venga de Dios.
todas las autoridades que existen porque han sido establecidas por Dios. Esto es importante, la naturaleza teológica de la autoridad. Es un concepto que fácilmente dejamos de lado y que tendría que ayudarnos en el ejercicio de nuestro servicio. No solo divina, sino también eclesial. ¿En qué sentido? El canon 654 nos dice que quien ejercita la autoridad en la Iglesia la ejercita por una autoridad que ha recibido directamente de Dios y mediante el ministerio de la Iglesia. Por eso es importante formarse, educarse, pero también es importante saber que nuestro servicio no comienza con nosotros ni tampoco termina con nosotros. Este es el concepto de autoridad. A este concepto de autoridad tenemos que agregar, que ya lo vimos en la oración, que es el concepto del poder, de la potestas. No es una cuestión de términos. En la Iglesia no hablamos de poder. En la Iglesia no tenemos este concepto. En la Iglesia hay un sagrado poder. Sí puede decir, no, pero sabemos cómo se ejercita la autoridad, etc. Evidentemente está el límite de lo que es humano. No soy yo la que tengo que juzgar el ejercicio que los otros hacen del poder. Yo lo que trato de hacer es explicar cómo la Iglesia comprende el poder. Y la Iglesia comprende el poder como una participación en lo sagrado. Esto es muy interesante. Una forma de participación en lo sagrado. No es cualquier forma de participación en el servicio, sino aquella que participa en la realeza de Jesucristo. Y lo hemos recibido por el bautismo, somos sacerdote, profeta y rey. En el ejercicio de autoridad hay una dimensión que tiene que ser particularmente redescubierta. En nuestro servicio de autoridad hay que recuperar esta identidad real. Justamente este encuentro es una preparación a la fiesta del domingo, cuando celebraremos justamente a Cristo Rey, su dimensión real y sería bueno comprenderla justamente como nuestra participación en su dimensión real. Entonces, estos dos términos, autoridad y poder, autoridad divina y eclesial, poder, sacro poder, o en latín, sacras potestas. ¿Qué es esta potestad o poder? Si desciende de la soberanidad de Dios y revelada en Jesucristo Señor resucitado, el poder, esta potestas, es un ejercicio concreto de esta autoridad bajo la ley de la encarnación. La autoridad es participar en la realeza y divinidad de Dios, Señor de la historia, Creador, de quien procede toda realidad. La potestad es el modo concreto en el que vivir esto, un ejercicio específico
de la general autoridad. La autoridad es una categoría muy general. Es la participación al adviento del reino de Dios. Y la potestad es una modalidad concreta de participar en esta autoridad general. Es un modo específico, detallado, típico. Una vez más, es típico según las distintas competencias eclesiales. Esto es muy importante. No soy yo que me doy a mí misma una autoridad, y tampoco las modalidades del ejercicio de dicha autoridad. Por eso la Iglesia interviene como autoridad, porque la autoridad tiene que ser usada según una potestad definida por la Iglesia. Si no, ya no es más sacra potestas, sino simplemente arbitrio. Es decir, a mí, o porque estudié estrategias administrativas y organizativas, me siento más capaz que otros que han estudiado filosofía. Y pienso que soy yo más competente porque me recibí en materias científicas. No es esto. Es muy interesante. Es una digresión ahora un poco, pero a mí me llama la atención esto. Para realizar ciertas tareas, la Iglesia pide una idoneidad particular. Para un tal oficio se requiere una tal idoneidad. La idoneidad que se pide para realizar el servicio de la autoridad en un instituto religioso es la pertenencia a este instituto. No nos piden tener una laurea, un diploma de bachillerato o doctorado, ni haber hecho un máster en dinámicas de organización. Se nos pide otra competencia. El código dice, y no pide las cosas porque sí, sino que es pertinente en esto. La autoridad divina eclesial, potestad sacra eclesial, que el código define una potestad que se distingue según su ámbito. Ordinaria es la que es inherente al propio oficio. No es una concesión, no es algo que hay que rever cada vez. Es decir, ordinaria es aquella que ordinariamente se atribuye a un tal oficio. Delegada, en cambio, es la que no está vinculada a un oficio, sino que se delega según condiciones establecidas, que se llama mandato, y tienen que ser establecidas explícitamente y puntualmente. Aquí también otra digresión. He estudiado algunos institutos, sobre todo en el trabajo de renovación de constituciones. A veces los procesos de delegación de autoridad se realizan de modo impropio y no se establece puntualmente cuáles son las condiciones de esta delegación. Una delegación que no se ha definido precisamente no vale jurídicamente. Después sabemos que somos todas personas rectas y correctas y las hacemos valer, pero jurídicamente no valen. Para que una delegación
tenga efecto tiene que ser establecida puntualmente en sus términos y condiciones, no dejada al habitual, después la madre verá. No. Una delegación tiene que ser establecido claramente. Ordinaria, entonces, es la que es inherente propia del oficio. Delegada es la que está en relación a un mandato que tiene que ser muy preciso. Esto respecto al ámbito de autoridad. Respecto a la forma, la potestad puede ser ordinaria propia o bien ordinaria vicaria. Propia porque es propia de ese oficio inherente a esa tarea. Vicaria porque se ejercita en nombre de otro. A ver, voy a tratar de ser precisa. Me parece que lo he estudiado bastante. Ordinaria es inherente al oficio de la vicaria. No es que son dos cosas en competición o distintas. ¿Quién manda más que la otra? No son dos realidades en competición, sino que la autoridad vicaria es una autoridad que existe, está en ser, cuando la autoridad ordinaria propia no está. Pero es ordinaria, no es atribuida de parte de quien tiene la autoridad propia. No es que la madre general va a hacer una visita y dice a la vicaria, ahora tú te ocupas de esto. No, porque la autoridad vicarial de la vicaria es ordinaria y es inherente al oficio de la vicaria. No son dos realidades en competición. No puedes decir, ¿sabes qué? Como no me entiendo bien con la general, este tal permiso se lo pido a la vicaria. No. Pero tampoco es que la madre general atribuya a la vicaria el poder de vicaria. Si, puede suceder que haya una situación de tensión entre la general y la vicaria, entonces la general cuando se va dice a otra, ahora haces tú la vicaria. Esto no lo puede hacer porque la autoridad de la vicaria es ordinaria al propio oficio de vicaria, aunque sea un rol vicarial. No que la autoridad de la madre general tiene dos partes, la general y la vicaria, no. También es interesante ver que las formas de potestas, es interesante verlas en cuanto, cuando terminan, cuando se pierden. Donde hay potestad ordinaria, termina con la pérdida del oficio al que está relacionada. Y quiero decirlo porque he conocido situaciones en las que esto no sucede. Entonces se dice, es decir, si la persona no tiene más el oficio, no tiene más la potestas ordinaria, que está en relación con el oficio. Esta es la distinción entre autoritas y potestas. La autoridad se define eclesialmente en sus términos. Y en la potestad ordinaria se dice que concluye cuando
se pierde cuando se termina el oficio, porque es ordinaria. No se puede decir que la Madre General, por ejemplo, ha comenzado procesos y los seguirá llevando adelante mientras ahora que hay otra Madre General, porque ella ha comenzado eso. No. Si hay otra autoridad, la Madre General precedente no tiene más esta potestas ni autoridad, evidentemente, porque no es más Madre General. La potestas ordinaria está en relación estrecha con el oficio. Es distinto a la delegada. Por eso es importante que la delegación sea precisa, porque la potestad delegada termina cuando concluyen las indicaciones establecidas en el mandato que había dado esta delega. Es decir, la potestad delegada concluye cuando concluyen aquello para lo cual se había delegado. Cuando ha concluido, ha cesado la causa final de la delegación. También puede cesar por revocación o renuncia. Por revocación del delegante, es decir, de aquel que le había dado, o por renuncia del delegado que se ha dado a conocer al delegante, es decir, a quien había delegado. Creo que es importante haber hecho esta puntualización porque el riesgo, escuchando muchas cosas que después pueden llegar a ser estructuras de abuso, no es nuestro caso, pero pueden llegar a ser estructuras de abuso, como decía el Santo Padre en la carta de agosto, han sido producidas por un ejercicio anómalo de la autoridad. Un ejercicio no correcto que puede provocar condiciones de abuso y anomalía. Por eso hay que ser muy preciso en el ejercicio del poder. Primero, bueno y justo, buscando el bien común y de lo que corresponde al propio oficio. Este concepto de potestad y autoritas que vale para todos asume un rol particular en la vida consagrada. En este caso, la autoridad tiene que ser comprendida dentro de estos dos términos fundamentales que vimos. Uno, crear comunión y ejercitar de modo diferente la autoridad. Crear comunión es la primera finalidad del ejercicio de autoridad. Esto está claramente establecido en el canon 596, en donde se dice que los superiores y capítulos tienen sobre los miembros la potestad determinada por el derecho universal y las constituciones. Es un canon importante y significativo. Subrayo algunos aspectos. En este canon no se puntualiza nada sobre el sujeto de la autoridad entre un instituto clerical o laical, un sujeto de instituto religioso o instituto secular, derecho pontificio o derecho diocesano.
vida contemplativa, vida activa. O vida contemplativa constitucional o apostólica. No dice nada de esto. Es muy interesante. Quiere decir que este modo de comprender la autoridad vale para todos. Para todos. ¿Y cómo es este modo de comprender la autoridad? ¿Vale para todos los modos de vida consagrada? Y para todos los sujetos que ejercitan la autoridad. La otra vez habíamos hablado mucho, dado que el año pasado tuve que intervenir en un congreso sobre el Código de Derecho Canónico del 17, en comparación con el del 83, que nos hace ver el camino de la Iglesia. En este código es muy importante el servicio de la autoridad, que sigue esta ley, que son dos sujetos de autoridad, el superior y su consejo, y los capítulos generales. Es muy interesante, porque el Código del 17 preveía solamente el ejercicio de la autoridad como ejercido por los superiores. Hoy en día hay dos sujetos que tienen una dimensión de colegialidad. No existe un solo canon en el Código de Derecho Canónico donde se hable de la autoridad del superior, punto. Siempre se habla del superior con el consenso de su consejo o bien el parecer de su consejo. No hay sujetos de autoridad individual. Hay sujetos personales y por tanto relacionales. Y en este canon 596 se habla de los sujetos que son los superiores y los capítulos. Es como una corrección automática. Cada vez que el código habla de superiores, comprende superiores y consejo, con modalidades distintas, con ejercicios de participación distinta, etc. Y los capítulos, que son una estructura de autoridad general. Y también por objeto de la autoridad, es decir, que tienen sobre todos los miembros la potestad. Es decir, no es solo el sujeto, sino aquellos sobre los cuales se ejercita la autoridad. Aquí de nuevo, a veces hay estructuras particulares que parece que sobre algunos no se puede ejercitar la autoridad, casi como que sobre la ex madre general no se puede ejercitar una autoridad. Esto es lo que dice el código, es decir, que la autoridad se ejerce sobre todos los miembros. Otro aspecto que me parece fundamental es, ya lo dijimos, que esta autoridad es ejercitada no de modo general o según el temperamento de la persona que lo ejercita, sino según límites establecidos que son, como dice, determinada por el derecho universal, que es el código, y las constituciones. Es muy interesante que no hace
referencia al derecho propio, sino a las constituciones, que son una forma particular del derecho propio, porque las constituciones son la forma del derecho propio que ha obtenido la aprobación, ese acto mediante el cual la Iglesia ha reconocido que efectivamente este derecho sigue el camino de la Chiesa. Esta autoridad definida así la podemos definir como potestad eclesiástica pública. ¿Qué quiere decir? Ya lo dijimos. Estos dos adjetivos son fundamentales. El código precedente hablaba de una potestad dominativa. Quizás en alguna de las constituciones todavía está, que era la autoridad que tenía el pater familias. El superior mayor, de algún modo, era como el padre de una gran familia. Hoy la Iglesia no utiliza más esta expresión, sino que usa directa e indirectamente esta expresión, potestad eclesiástica pública. O en el canon en español, la potestad de régimen. Una potestad ejercitada en nombre de la Iglesia, teniendo en cuenta las condiciones de la Iglesia. Lo digo lo mismo, aunque dado que están aquí, esto no les toca, pero a veces puede haber en nosotros esta triste consideración: como he sido elegida madre general, madre provincial, la gracia de Estado me hace aquella que tiene toda la justa comprensión de la realidad. Y nuestra fe cristiana nos dice que la gracia, como dice Santo Tomás, la gracia no prescinde de la naturaleza, necesita una estructura concreta que nos es dada, nos viene dada del conocimiento de las constituciones, nuestra tradición canónica, el camino de la Iglesia. El hecho de que están aquí significa que tienen esta sensibilidad, pero existe el riesgo. He sido elegida y hago lo que quiero, más o menos. Pero no es verdad. La gracia de Estado existe, pero se basa, tiene que apoyarse sobre estructuras concretas. La madre general, la consejera general, tiene que estudiar el derecho propio, el código de derecho canónico, etcétera, porque es útil. Además, no cualquier forma de autoridad eclesial o eclesiástica, sino que es pública. Nuestro modo de usar la autoridad corresponde a la autoridad de la Iglesia. Aquí se hace referencia a lo que es público. Es como decir, la Iglesia dice, lo que hacemos nosotros lo está haciendo la Iglesia. Nuestros institutos son una persona jurídica pública. Significa que nuestro modo de ejercitar la autoridad significa la presencia de la Iglesia, y nuestro actuar tiene que ser según el interés y todo lo que establece la Iglesia. El riesgo puede provocar delitos en el ejercicio del poder, que son la usurpación y el abuso.
la usurpación es una indebida e intencional apropiación de un poder que no es nuestro, esos superiores que saben todo, no hay que caer en el delito de la usurpación, que es una apropiación indebida de un poder que pertenece a otros. Por ejemplo, la madre provincial, cuáles son los límites, el principio de subsidiariedad, cada uno tiene un poder pleno según el propio ámbito. El otro riesgo es el abuso, es decir, ir más allá de los límites establecidos consciente y dolosamente, lo cual implica un ejercicio no correcto. Concluyo con la última palabra del Santo Padre. El Papa Francisco habló el 28 de junio a los nuevos cardenales. Una homilía muy hermosa, donde explica el concepto de autoridad. Aunque no somos cardinales, estamos llamadas a vivir el servicio de autoridad. Y dice así: la única autoridad creíble es la que nace de ponerse a los pies de los otros para servir a Cristo. Es la que viene del no olvidar que Jesús, antes de inclinar la cabeza en la cruz, no tuvo miedo de inclinarse frente a los discípulos y lavarle los pies. Este es el honor más alto, servir a Cristo en el pueblo fiel de Dios, en personas concretas con sus historias y esperanzas, desilusiones, sufrimientos y heridas. Solo así la autoridad tendrá el sabor del Evangelio. Que el Señor nos dé esta gracia, que podamos en las personas concretas, en nuestras hermanas, en formación, ancianas, en las casas que hay que abrir y cerrar, en las escuelas que hay que renovar, en los servicios que hay que repensar, que el Señor nos dé la gracia de servirlo en el pueblo fiel de Dios. Y esto tendrá el sabor del Evangelio. Gracias por vuestra atención. Bene. Agradecemos a la hermana Simona. No me parece que haya sido pesada como había anunciado. No, me parece que nos ponía como en puntas de pie, sobre todo cuando decía siempre excluyendo a las presentes. Yo me ponía a pensar, quizás soy yo esa. Muchas gracias, Simona, por haber compartido tu sabiduría, que queremos ahora llevar a la conversación de las mesas. Tenemos una media hora, luego tendremos la pausa. En las mesas simplemente compartimos impresiones y también si tienen preguntas, luego si hay tiempo a la tarde tendremos la posibilidad de presentar. Por eso quería comprender si en las mesas el español está aquí, en esta mesa solamente, hay solo una mesa. Ah, están las de allí también, parece. ¿Qué les parece? Quizás 3 es poco, ¿qué dicen? No, se ponen juntas. No. El francés, acá hay 3. El francés, acá hay 3.
Ok. Y inglés aquí. Y 4 y 4. ¿Cómo prefieren? ¿Ponerse juntas o quedarse 4 y 4? Para la conversación. Bueno, repito, compartan impresiones, ideas, preguntas, perplejidades, gozos, también gozos. La última palabra de Simona era sobre el Evangelio, también hay que compartir la buena nueva. No es un día para terminar deprimidas, es el Día de Acción de Gracias. Por tanto, buen trabajo.